Anatomía. Bien, el día de hoy vamos a hacer un repaso al tema de corazón. Bien, entonces empecemos. Empezando a hablar del corazón, tenemos que entender que el corazón tiene dos procesos muy importantes. Hablamos de la sístole y de la diástole. ¿Ya? Pese a que existe una sístole y diástole auricular y ventricular, cuando nosotros hablamos de este proceso, principalmente nos abocamos solamente a la sístole y diástole ventricular, ¿ya? En la sístole va a ser ese proceso en el cual de expulsión o de eyección de la sangre que va a existir dentro de, en este caso, de los ventrículos, el cual se va a expulsar hacia los grandes vasos, ¿ya? El proceso de contracción de los ventrículos, de la masa muscular de los ventrículos del corazón. Y la diástole es ese proceso por el cual va a producirse el llenado ventricular, el llenado de sangre ventricular que va a existir. Entonces, cuando hablamos de la sístole, va a existir la contracción del músculo cardíaco y la eyección de la sangre, tanto por el tronco pulmonar como de la aorta en el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Y este proceso de sístole se va a producir con el cierre de las válvulas auriculoventriculares, tanto la tricúspide en el lado derecho como la válvula mitral en el lado izquierdo. Entonces, y en la diástole, en el proceso de llenado ventricular, se va a producir el cierre de las válvulas semilunares, ¿ya? Entonces, en la sístole existe el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y en la diástole ocurre el cierre de las válvulas semilunares, ¿ya? Entonces, este proceso para nosotros de cierre de las válvulas auriculoventriculares y semilunares va a generar para nosotros los famosos ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco que se produce durante la sístole, el proceso de contracción ventricular, va a generar para nosotros el cierre de las válvulas auriculoventriculares, que nos conocemos como loop. Mientras tanto, que cuando se va a producir llenado ventricular, se va a producir el cierre de las válvulas semilunares, que conocemos como el loop. Entonces, de ahí vienen los ruidos cardíacos. El loop, 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 loop se va a producir debido al cierre de las válvulas auriculoventriculares y posteriormente al cierre de las válvulas semilunares. ¿Ya? Y este proceso va a generar para nosotros los dos famosos ruidos cardíacos. El primer ruido cardíaco, que recordemos que se debe al cierre de las válvulas auriculoventriculares durante la sístole ventricular, y el segundo ruido cardíaco, que se produce por el cierre de las válvulas semilunares durante el llenado ventricular. ¿No ve? Muy bien. Bien, el corazón tiene tres capas, ¿ya? De adentro de esta capa más interna a la capa más externa tenemos primeramente al endocardio. Posteriormente la masa muscular, que está formada por músculo cardíaco, que es el miocardio. Y finalmente la membrana serosa, que también es el pericardio seroso visceral o también conocida como epicardio. Entonces esas son las tres capas del corazón. El endocardio, que es la capa más interna, el miocardio, la capa muscular, y este que sería el epicardio, o también conocida como la capa serosa visceral del corazón. Bien, entonces este miocardio va a estar tener una organización, en este caso, alrededor del esqueleto fibroso del corazón, que lo vamos a comentar un poquito más adelante. En ambos ventrículos van a estar formados por una misma banda ventricular, ya que se va a continuar y se trenza y va a girar sobre sí misma, formando en este caso un helicoide de inicio a final en el nacimiento de ambos troncos arteriales. Vemos, miren cómo acá está formando ese helicoide que estamos diciendo nosotros. Y todo esto inicia en una misma banda de tejido muscular de los ventrículos. ¿Ya? Entonces tiene esta disposición en la cual se puede desarmar y generar, en este caso para nosotros,
las dos espirales, tanto la espiral basal como la espiral apical, que van a formar tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Ahora sí, vamos a hablar sobre el esqueleto fibroso del corazón. Este esqueleto fibroso del corazón está formado por 4 anillas de tejido conectivo, principalmente colágeno, que van a formar el armazón, o en este caso, la estructura de las 4 válvulas del corazón. Ya tenemos entonces adelante, de anterior a posterior, tenemos a la válvula o anillo pulmonar, posteriormente al anillo aórtico, tenemos al anillo mitral en la parte izquierda y al anillo tricuspidio en la parte derecha, además de 2 trígonos en las 2 partes. El trígono izquierdo que se encuentra entre el anillo aórtico y el anillo mitral, y el trígono derecho que se encuentra en el anillo tricuspidio y el anillo aórtico. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son las funciones de este esqueleto fibroso del corazón? ¿Cuáles son las funciones del esqueleto fibroso del corazón? Primero que nada, va a mantener la estructura, la organización de los anillos, en este caso de las 4 válvulas, tanto las dos semilunares como las 2 auriculoventriculares. Va a proporcionar también la inserción para las valvas, tanto para las válvulas semilunares como para las valvas también, en este caso, auriculoventriculares. Y va a formar un aislante eléctrico, el cual va a impedir el paso de impulsos eléctricos desde el atrio hacia los ventrículos en un solo paso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vienen las valvas? Cuando hablamos de la válvula, en este caso del anillo pulmonar, vemos que el anillo pulmonar tiene una valva anterior, una valva izquierda y una valva derecha. Mientras tanto, que en el anillo aórtico tiene un anillo izquierdo, una valva izquierda, una valva derecha y una valva posterior, siendo que las arterias coronarias nacen en este caso acá a nivel de la valva izquierda y la valva derecha. En el anillo, por ejemplo, tricuspidio, tenemos a la valva anterior, a la valva posterior y a la valva septal. Mientras tanto que en el anillo mitral tenemos a la valva anterior y a la valva posterior. ¿Ya? Esas serían las valvas de los 4 anillos cardíacos que tenemos nosotros. Aquí, por ejemplo, podemos ver, este sería el anillo pulmonar, el anillo aórtico, donde estamos ahí viendo en el anillo pulmonar la valva anterior, la valva derecha, la valva izquierda, en el anillo aórtico, mejor dicho, la valva izquierda donde nace la coronaria izquierda, la valva derecha donde nace la coronaria derecha, la valva posterior, el anillo tricuspidio, la valva anterior, posterior y septal, y el anillo mitral, la valva anterior y la valva posterior. Y aquí tenemos los 2 trígonos, el trígono izquierdo y el trígono derecho. ¿Ya? Entonces, este para nosotros es el esqueleto fibroso del corazón, desde el cual se inserta, va a servir inserción para los músculos cardíacos. Recordemos que también sirve como un aislante eléctrico, mantiene permeables los 4 anillos, en este caso del corazón, y además sirve como punto de inserción de las válvulas, tanto semilunares como auriculoventriculares. ¿No ve? Entonces ya hemos comentado esto. En la válvula, en el anillo pulmonar tenemos la valva anterior, derecha, izquierda. En el anillo aórtico, la valva izquierda, la valva derecha, la valva posterior. En el anillo tricuspidio tenemos la valva anterior, la valva posterior, la valva septal. En el anillo mitral tenemos la valva anterior y valva posterior. Ahora vamos a ver un poquito de su estructura externa del corazón. El corazón tiene, primero que nada, una base, tiene un ápice. Tenemos aquí lo que es el surco coronario, o también llamado surco auriculoventricular, que va a separar los atrios de los ventrículos. Tenemos también al surco interventricular anterior y posteriormente al surco interventricular posterior, ya que van a separar ambos ventrículos.
Muy bien. El corazón tiene también diversas caras, ¿ya? Va a tener también sus bordes, el borde superior del corazón, que va a estar formado principalmente por el atrio derecho y por el atrio izquierdo. Tenemos también aquí el borde derecho del corazón, que está formado principalmente por el atrio derecho. Tenemos el borde inferior o borde diafragmático también, que está formado principalmente por el ventrículo derecho. Tenemos el borde izquierdo, que está formado principalmente por el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, en este corte podemos ver aquí los atrios. Aquí está el atrio derecho, el atrio izquierdo, y podemos ver en el atrio derecho, por ejemplo, acá los músculos papilares que se van a sostener a las cuerdas tendinosas. En este caso tenemos al músculo papilar anterior, al músculo papilar posterior y al músculo papilar septal, que van a sostener, en este caso con sus cuerdas tendinosas, a las válvulas del mismo nombre. También, por ejemplo, acá podemos ver al músculo papilar anterior y al posterior, que van a ser, en este caso, con sus cuerdas tendinosas, se insertan a la válvula anterior y posterior de la válvula mitral. En la aurícula derecha podemos ver una estructura bien importante, en este caso que sería la fosa ovalis, que es un remanente, en este caso es una membrana vestigial que durante la vida embrionaria era lo que nosotros conocíamos como conducto oval, que permitía el paso de sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. ¿Ya? Por debajo de la desembocadura de la vena cava superior, justo ahí, en la parte inferior de la desembocadura de la vena cava superior, se encuentra el nódulo sinusal, ¿ya? Justo en este caso, medial, en este caso, a lo que va a llamar a ser la cresta terminal. Aquí también podemos ver, por ejemplo, los músculos pectineados, que son gran parte del ventrículo derecho, ¿ya? Podemos también ver acá, por ejemplo, el cono pulmonar, ¿no ve? Que sería este en el ventrículo derecho. Bien. Entonces, hablando también del ventrículo derecho, por ejemplo, nosotros podemos observar que existe aquí una estructura que va a pasar desde el tabique interventricular derecho a la cara anterior del ventrículo derecho. Justo en la base del músculo papilar anterior, esta se va a llamar la trabécula septomarginal. ¿Por qué es tan importante esta trabécula septomarginal, o también conocida como banda moderadora? Debido a que por acá va a pasar la rama derecha del haz de His. ¿Ya? Entonces por aquí pasa la rama derecha del haz de His. ¿Ya? Eso nunca hay que olvidarnos, ¿no? Entonces por aquí va a pasar la rama derecha del haz de His. Además también tenemos que hablar sobre el tabique interventricular. Este tabique interventricular del corazón va a tener dos porciones, una porción muscular gruesa y una porción membranosa delgada. ¿Ya? Esta porción membranosa apenas representa el 10% de todo el tabique. La mayor cantidad, del 90% de todo el tabique, va a estar formado principalmente por la porción muscular, siendo dominante principalmente del ventrículo izquierdo. ¿Y por qué es importante saber esto? Debido en este caso a que la rama derecha y la rama izquierda de haz de His va a pasar profundo, en este caso, a la porción membranosa, ¿ya?, de los tabiques interventriculares. Bien, aquí por ejemplo podemos ver la diferencia entre las dos válvulas. Aquí vemos una válvula auriculoventricular, el cual está conformado por su respectivo músculo papilar, las cuerdas tendinosas, y aquí estamos fijados a las válvulas auriculoventriculares, que pueden ser anterior, posterior, septal, o anterior y posterior en caso de la mitral. Mientras tanto que en las válvulas semilunares, estas van a estar formadas con una especie de bolsas que se conocen, ¿ya? Y vamos a tener aquí los famosos senos, ¿no ven? Por ejemplo, aquí vemos, este sería la válvula semilunar aórtica. ¿Ya? ¿Por qué decimos que es aórtica? Porque vemos aquí el origen, ¿no ve?, de las dos arterias coronarias.
Y en la parte final de estas válvulas va a existir una estructura anatómica que va a pegarse y adherirse con fuerza, que se conoce como lúnula. Bien, hablando de las coronarias, por ejemplo, que hemos dicho que nacen a nivel de las válvulas, tanto semilunares aórticas como semilunares pulmonares, ¿ya? La arteria coronaria izquierda es corta, ¿ya? Además, que la arteria coronaria izquierda se encuentra posterior a lo que va a ser la arteria pulmonar y anterior a lo que va a ser al atrio izquierdo. Entre los dos se encuentra oculto. Se encuentra oculto en una grasa que se conoce como la grasa periaórtica. Y ni bien nace esta arteria coronaria izquierda, va a dividirse en dos ramas, la circunfleja izquierda y la interventricular anterior. Esta arteria coronaria derecha es gruesa, es corta, ¿ya? Y posteriormente de dar la circunfleja más allá va a dar a la arteria marginal izquierda, que suele ser como rama terminal normalmente de la coronaria izquierda. Mientras tanto que la coronaria derecha tiene un recorrido más largo, un trayecto más largo, se encuentra entre la arteria pulmonar y el atrio derecho, ya se puede observar con claridad, y su primera rama va a ser la arteria marginal derecha, dividiéndose también como arteria circunfleja y normalmente terminando como arteria interventricular posterior, ya. Hay que aclarar que el 67% de las personas la arteria coronaria derecha es rama terminal de la coronaria derecha, ¿ya? Lo que genera una dominancia derecha. En caso de que la arteria interventricular posterior sea rama de la coronaria izquierda, se dice que la dominancia es izquierda, ¿ya? Ahora, normalmente también, ¿ya?, la arteria del nódulo sinusal o sinoatrial es la primera rama que emerge de la coronaria derecha, ¿ya? La coronaria derecha. Y la rama también para el nódulo atrioventricular también suele ser rama de la coronaria derecha, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver en la parte posterior. Aquí vemos la intraventricular posterior, que normalmente muchos de nosotros que es rama de la coronaria derecha, aunque en este caso aquí sería rama de la coronaria izquierda. En este caso diríamos que es una dominancia izquierda, ¿ya? En el corazón también va a existir anastomosis, principalmente en la parte del seno coronario, ¿ya? Y un pequeño porcentaje de las personas, en un 10% de las personas, va a existir comunicaciones o anastomosis a nivel del ápice del corazón. Cuando hablamos de drenaje venoso, el drenaje venoso es totalmente sencillo. Vamos a hablar primeramente del seno coronario, que es el que drena toda la sangre del corazón hacia la aurícula derecha. Este seno coronario va a tener 3 afluentes o 3 venas que la van a drenar todo el corazón. Primeramente vemos a la vena magna, que va a iniciarse como vena interventricular anterior, ya, posteriormente cambia a vena magna, drena también la marginal derecha, vamos avanzando y drenamos al seno coronario. Posteriormente también tenemos a la vena media, como su nombre dice, media, va a drenar principalmente el tabique interventricular posterior, aunque drena también parte del tabique interventricular anterior, ya, un pequeño porcentaje. Y tenemos a la vena cardíaca menor, que va a drenar principalmente el ventrículo derecho. Entonces, para nunca olvidarse, decimos que el seno coronario tiene drenaje de las 3 M's: la vena magna, la vena media y la vena menor, que son los 3 afluentes que van a existir hacia el seno coronario, ¿ya? Y bueno, viendo el sistema de conducción del corazón, hay que hablar que el marcapaso normal, en este caso del corazón, es el nódulo sinoatrial, o también conocido como nódulo sinusal. Recordemos que se encuentra justo en la desembocadura de la vena cava superior, ¿no ve?, en la parte medial a la cresta marginal. Ahí se encuentra, ¿ya?
Entonces este es el marcapaso normal del corazón, que va a enviar los impulsos eléctricos a un ritmo de 70 a 100 pulsaciones por minuto. Mientras tanto que en segundo lugar tenemos al nódulo atrioventricular, ¿ya? Que se va a comunicar posteriormente con el haz de His, y estos van a dividir en la rama derecha y la rama izquierda del haz de His, ¿ya? Recordemos, ¿qué arteria irriga al nódulo sinoatrial? Bueno, irriga normalmente a la coronaria derecha. Que irriga al nódulo atrioventricular también normalmente la coronaria derecha, en un mayor porcentaje. ¿Para qué sirve este sistema de conducción del corazón? Bien, este sistema de conducción del corazón va a permitir que el impulso eléctrico pase desde las aurículas hasta los ventrículos, ¿ya? Y debido en este caso al retraso que existe del paso de la conducción eléctrica por el esqueleto fibroso del corazón, genera para nosotros un retraso en el tiempo para que genere la contracción ventricular. Cuando la aurícula se contrae, el ventrículo normalmente se encuentra relajado, y cuando la aurícula ya se ha relajado, el ventrículo inicia su contracción. Ya este tiempo que va a pasar genera para nosotros un retraso para que el ventrículo se contraiga posterior a la aurícula. Ya esto genera para nosotros el llenado ventricular y la eyección ventricular. Bien, queridos amigos, espero que les haya gustado. Bueno, estamos repasando cualquier otro tema. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias.